Sí, no, primero celebrar que hoy como dominicanos estamos conmemorando el 181 aniversario de nuestra independencia, felicitarnos por la patria que sigue en proceso de construcción y que el reto que tenemos quienes soñamos, ¿verdad?, con una República Dominicana digna es el de poder construir las condiciones en nuestro propio país para que cada dominicano pueda construir su proyecto de vida sin tener que pensar en emigrar hacia otras naciones para poder tener sus necesidades básicas cubiertas, para poder garantizar a sus hijos, a su familia, una vida digna. Y para eso estamos haciendo los esfuerzos nosotros en Opción Democrática, y para eso hacemos buena política, porque creemos que eso es posible lograrlo, pero para eso hace falta una política que tenga como objetivo central el bien común. Y eso es lo que nos trae aquí a discutir en el día de hoy, en este 181 aniversario de la patria, las ejecutorias de este gobierno que cumple su 5º año ya y las perspectivas que como país tenemos. Yo recuerdo que la primera rendición de cuentas de este gobierno, el 27 de febrero del año 2021, que fue la primera que participé en la Asamblea Nacional en mi condición de diputado, el presidente de la República anunciaba 12 reformas. Hablaba de una reforma una reforma eléctrica para el sistema eléctrico, una reforma para el agua, una reforma para el transporte, una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma electoral. Y han pasado ya 5 años de gobierno, es decir, agotó un periodo completo y se encuentra ya avanzado a la mitad de término del primer año de su segundo periodo, y ninguna de esas reformas se han podido pasar. 0. La calificación es de 0. Si analizamos lo que el presidente de la República anunció, prometió con bombos y platillos el 27 de febrero del año 2021 en su primer acto de rendición de cuentas como manda la Constitución de la República. La única reforma que ha podido exhibir es una reforma que nadie le pidió y que en su primer momento ni siquiera anunció, que fue una reforma constitucional insípida, que dejó básicamente todo igual y que nadie pudo celebrar, porque además se hizo concomitantemente con la ya bien comentada en este panel reforma fiscal que no por segunda vez no pudo pasar. Y por eso nosotros calificamos que lejos de ser un gobierno, el cambio se quedó siendo simplemente un eslogan de campaña. No se materializó en reformas estructurales que permitan mejorar la calidad de vida del pueblo dominicano. Y hoy, 5 años después, lo que tenemos es un sistema eléctrico mucho más precario, con aumento de los apagones. Hoy lo que tenemos es el deterioro de la calidad del sistema de educación pública, del sistema de salud pública, deterioro de la calidad del sistema de transporte, una ampliación del sistema de transporte masivo, que saludamos el hecho de que se opte por esa solución de la ampliación del metro, pero que vemos que no termina de avanzar ese proyecto que vemos en la autopista Duarte, que parece estar estancado para llevar el metro hacia el municipio de Los Alcarrizos, que se hace muy necesario. Y hay un tema que es el que yo espero que sea central, y nosotros esperamos que sea central en este discurso, que son 2. Uno, el aumento del costo de la vida. Se hace cada vez más caro vivir en la República Dominicana. Nosotros tenemos la ciudad de Santo Domingo, una de las ciudades más caras para vivir en toda América Latina, pero nosotros estamos en la base de los países con salarios más bajitos de toda la región. Enhorabuena, se anuncia un aumento salarial, pero ¿qué ha sucedido? Que los aumentos salariales apenas han podido caerle atrás a la inflación, al costo de la vida. Quiere decir que no ha habido un aumento real de los salarios, de los ingresos de los dominicanos en estos 5 años. Y el otro tema que esperamos que sea abordado por el presidente de la República, y cuando hablamos de salario, una reforma a la estructura salarial de la República Dominicana. Nosotros hemos planteado desde Opción Democrática la necesidad de que aquí se comiencen a unificar los salarios mínimos. Tenemos un país con 12, 15, 16 salarios 21 mínimos, que yo no conozco otro país. Cuando usted va al supermercado a comprar huevo, a comprar leche, a comprar carne, arroz, a usted no le preguntan en qué sector de la economía usted trabaja para decirle a qué precio le van a dejar los huevos o le van a dejar la leche y la carne. No, el precio es el mismo, ni sin importar el sector en el que usted trabaje. Sin embargo, nosotros tenemos una economía sectorizada que a cada sector le permite pagar un salario mínimo distinto, y nosotros hemos hecho la propuesta, que insistimos y aprovechamos para reiterarla, de que el salario mínimo de alguna manera tiene que estar atado a cuál es el costo de la vida, y que nosotros podríamos diferenciar los salarios según la región del país en el cual se establezca ese empleo. Y eso podría servir de incentivo para que regiones, provincias como la de Elías Piña, que aquí está su ex senador, que tiene un costo de la vida menor que, por ejemplo, Santo Domingo,
tenga un salario que se pueda pagar en esa región menor y que sirva de incentivo para las empresas ofrecer y abrir posiciones de empleos en esas regiones para quienes van a trabajar en esas regiones, tener un salario que les sirva para cubrir la canasta básica de esa región que es más bajita. Y el otro tema que no puedo dejar de mencionar, antes de este primer turno que me han concedido, es el tema de, por supuesto, la criminalidad, la delincuencia y la seguridad ciudadana. Y son temas que van atados unos a otros. Está demostrado que los niveles de inseguridad ciudadana, de criminalidad, de delincuencia, de violencia, suelen estar directamente atados a los niveles de desigualdad social que existe en una sociedad. Y eso está demostrado en los estudios a nivel mundial. Sociedades con menor nivel de desigualdad social suelen ser sociedades más seguras, con menores índices de violencia. Sociedades con mayores niveles de desigualdad social suelen ser sociedades donde prospera el crimen y donde hay mayores niveles de criminalidad y de violencia. Por eso es importante, y este gobierno ha reproducido ese modelo económico que aumenta la desigualdad social. Somos un país y exhibimos a nivel de América Latina los mejores niveles de crecimiento económico, superior a países como Chile, que han tenido una economía pujante, superior a países, a grandes economías, pero que tenemos los peores salarios, que aumenta la desigualdad social. Quiere decir que el rico es más rico, que el pobre es más pobre. Hay dos maneras de reducir esa brecha de desigualdad social: o a través de un sistema tributario más progresivo que le permite de esa riqueza que genera el país al Estado captar impuestos y luego distribuirlo a través de servicios públicos de calidad, o mejorando los salarios. Aquí no se ha podido hacer ni una cosa ni la otra, ni mejorar los salarios, ni tener un sistema tributario progresivo. Entonces, esas son algunas de las, en este turno inicial, de los desafíos y de los temas que esperamos que el presidente de la República pueda abordar. Bien. Yo no tengo dudas también de que el presidente va a dibujar un país muy distinto del que estamos viviendo los dominicanos en las calles cada día. Del dominicano que sale todos los días a trabajar, que se levanta temprano a agotar una jornada laboral. Porque ya lo hemos visto antes. Cada año describe un país que la gente dice, bueno, pero esa no es la República Dominicana. Están hablando de Suiza, están hablando de un país europeo. Pero la República Dominicana se vive otra realidad. Cifras macroeconómicas que no se responden con la realidad de la economía de las familias de la República Dominicana. Y las familias son las que están siendo las grandes olvidadas por este gobierno, la familia dominicana. Hemos visto cómo la familia dominicana se ha venido empobreciendo. Un tema por el que hemos abogado durante años es, por ejemplo, tenemos una canasta familiar en 46,000 pesos, pero un gobierno que comienza a gravar el impuesto sobre la renta a partir de los 34,000 pesos. Si nos vamos 8 años atrás, ese monto exento de 34,000 pesos permitía cubrir una canasta básica familiar completa que estaba en 28,000 pesos y le permitía a una familia tener excedentes antes de comenzar a pagar impuestos sobre la renta, tener excedentes para poder cubrir otros gastos y necesidades básicas. Entonces lo que hemos visto es familias que se han venido empobreciendo. Algo que quiero recalcar sobre el primer turno que dio Iván. Señores, en números fríos y concretos y llanos, ningún gobierno en la historia de la República Dominicana había administrado tantos recursos como lo ha hecho este. Y sin embargo, no puede exhibir las obras de infraestructura que ningún otro. O sea, en comparación con ningún otro, mucho menos. Es decir, ningún gobierno había administrado tantos recursos y hecho tan poco, porque esos recursos que ha estado administrando se han ido a parar a gasto corriente, violando la ley de crédito público. Aquí se ha estado tomando prestado para guardar el dinero, para aumentar en los fondos de reservas nacionales. Y es una de las razones por las cuales durante 4 años no votamos a favor de ningún préstamo. Es una de las razones por las cuales siempre votábamos a favor de la ley que aprueba la autorización de bonos soberanos, que siempre se aprueba en diciembre para financiar el presupuesto, porque se está tomando prestado para ampliar y tener reservas y para financiar gasto corriente, es decir, salarios, es decir, alquileres de oficinas, incentivos laborales, pero no se está invirtiendo en gasto de capital. El gasto de capital permite mejorar la calidad de vida de la gente, mejorar las infraestructuras nacionales. Es un gasto que queda como patrimonio público, que no se va a tirarlo como quien tira el dinero a un río que corre y se va y más nunca lo volvemos a ver. Entonces,
por eso nosotros no tenemos ninguna duda en decir que ha sido uno de los gobiernos más ineficientes que hemos tenido, porque con más dinero en sus manos es que menos ha hecho. Y con esto cierro, uno de los gobiernos que objetivamente, esto no tiene que ver ya con una valoración, objetivamente, en más de 70 años tiene la inversión de capital más bajita de la historia. Entonces, refleja una incapacidad para poder traducir el dinero que administra en mejor calidad de vida para el pueblo dominicano. Yo coincido con Federico en que este parece un gobierno de la continuidad, lejos de ser un gobierno del cambio. Tú mencionabas una lista de renglones en los que lo que parece ser el presidente Abinader es una continuación de la misma política que teníamos 20 años antes. Y en eso yo estoy completamente de acuerdo. Coincido con el ex colega senador de que ha habido un deterioramiento del aparato productivo nacional, y eso es un retroceso. Yo fui testigo en el Congreso Nacional de las políticas que se tomaban para favorecer la importación de alimentos, dando rienda suelta a importar todo lo que aquí se produce en desventaja para deteriorar y afectar el aparato productivo nacional. Eso es un retroceso, yo lo creo así. Pero cuando hablaba y mencionaba de Punta Catalina, yo no puedo dejar de mencionar que sí, el PLD puede exhibir como un logro Punta Catalina en términos de la generación energética que hacía falta, pero Punta Catalina le pudo haber salido a los dominicanos $1.000 millones más barata. Y esa es una de las razones por la cual aquí hubo un cambio de gobierno en el año 2020. Y eso no lo podemos ignorar en este análisis. Y en ese sentido, quiero resaltar como un punto positivo de la actual gestión la valoración que ha tenido el Ministerio Público, en contraste con gobiernos anteriores. Y sobre todo que acabamos de tener una nueva Procuradora General de la República. Yo creo que han pasado ya, esta es la segunda Procuradora General de la República que goza de una confianza social, de una credibilidad ante la nación que se diferencia de gobiernos anteriores que pusieron el Ministerio Público a cargo de cuadros políticos, sin ningún tipo de desvergüenza, de dirigentes políticos de alto nivel. Y en contraste con el caso de la magistrada Miriam, que es una persona que había hecho vida a nivel de la judicatura y carrera judicial, y en este caso ahora que acaba de asumir la nueva Procuradora General, Jenny Berenice, que es por primera vez en la historia, se destacó mucho que es la primera procuradora designada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero yo lo que destaco de su nombramiento es que es la primera procuradora de carrera, que es la primera vez que hay una procuradora, es decir, en el puesto más alto del Ministerio Público, una persona que se formó en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que agotó todas las etapas de la escala del Ministerio Público hasta llegar a las cúspides. Yo creo que eso manda un mensaje positivo. Aún así hay muchos retos en el sistema de justicia. Se armaron expedientes que no han podido lograr recibir condenas, entonces, y que han tenido entonces evidentemente deficiencias. Y por eso hace falta todavía seguir combatiendo la impunidad. No es suficiente con tener una procuradora que goce de credibilidad, eso se tiene que traducir en reducir los altos niveles de impunidad que hay a todos los niveles. Hay impunidad a nivel de corrupción administrativa, pero hay impunidad, por ejemplo, también en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. En la semana pasada se conmemoraba un año del crimen de Paula Santana Escalante, que fue asesinada, encontrada muerta en la alcantarilla de la zona franca de las Américas, y un año después no hay un caso ante la justicia. Fue archivado el expediente y no se sabe quiénes fueron responsables. Ella fue encontrada muerta con signos de violencia, de estrangulamiento, y luego de haber puesto una denuncia de acoso laboral. Señora, y nada ha pasado un año después. Eso es un fracaso del Ministerio Público. Entonces, por eso hablo de la necesidad de combatir la impunidad a todos los niveles, no solamente de corrupción administrativa. Y no quería dejar de mencionarlo porque nosotros estamos aquí desde la oposición criticando todo lo que encontramos mal, pero que cuando vemos alguna luz también creo que es importante poderlo resaltar. Y esa confianza que hoy exhibe el Ministerio Público, yo creo que es uno de los pocos logros que puede exhibir la gestión del presidente Luis Abinader. Precisamente, ¿cómo ven el camino, José Horacio? Arranco contigo por orden. Bueno, yo pienso que los mejores gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana han sido aquellos que tienen contrapeso, que no tienen una acumulación absoluta de poder, que termina llevándolos a cometer excesos, cuando no se sienten que son fiscalizados. Y lamentablemente este gobierno tiene un Congreso con una mayoría apabullante que nunca ni siquiera el PLD tuvo, a pesar de que logró en las urnas mejor votación que el PRM, por ejemplo en el año 2016, nunca tuvo una mayoría tan apabullante como lo tiene el actual gobierno, producto de las reglas electorales, de la cantidad enorme de recursos públicos que gastaron en campaña durante el año pasado sin ningún tipo de control, y se dieron la tarea de tener su Congreso, el presidente, y tiene su Congreso. Entonces,
no teniendo ese contrapeso en el poder legislativo tan necesario, es importante que el gobierno cuente con un contrapeso desde la oposición. Y Opción Democrática tiene claro ese rol que va a jugar. Este es un gobierno que ha gobernado sobre todo para las élites económicas, para las élites políticas, y por eso Opción Democrática tiene claro que va a estar ahí para defender los intereses de las grandes mayorías del pueblo dominicano, de la base social, de esas familias dominicanas que no tiene quien hable por ella, quien canalice o represente sus intereses, sus necesidades y sus problemáticas. Y eso es lo que Opción Democrática estará haciendo desde la oposición durante este año, visibilizando esos problemas de falta de carencia de acceso al agua potable, de alto costo de la vida, de inseguridad, de falta de empleos y empleos de calidad que alcancen para cubrir una canasta básica familiar. Ese es el rol que estaremos jugando desde Opción Democrática en la oposición. Iván Lorenzo.